tardes, chicos. El día de hoy, 16 de noviembre, vamos a trabajar en el área de lengua, ¿sí? Bueno, para ello vamos a recordar un tema que ya venimos trabajando, ¿sí? Que es el cuento. Bueno, primero vamos a ver un video que nos va a hablar sobre qué es el cuento, los elementos y cuál es su estructura, ¿sí? Bueno, para ello presten mucha atención porque después vamos a trabajar con las actividades sobre lo que vimos en este video, ¿sí? Hola, amiguitos. Este video, vamos a continuar con las actividades del día, ¿sí? Bueno, la primera actividad sería de poder completar este mapa conceptual, ¿sí? A ver, vamos a observar qué nos pide completar en este mapa conceptual. Primero nos pregunta, ¿qué es el cuento? Bueno, ahí debemos completar lo que nos dice el video de qué es el cuento, ¿verdad? Luego nos pide completar cuáles son los elementos del cuento, ¿sí? Bueno, ahí vamos a poner lo que también el video nos dice de qué son los elementos del cuento, ¿sí? Luego nos pide completar la estructura del cuento, ¿sí? Bueno, pues si prestaron mucha atención en el video, en la estructura del cuento nos dice que en la primera parte del cuento es el inicio, ¿verdad? Bueno, ahí van a colocar qué características tiene el inicio del cuento, ¿sí? Luego, en el segundo, ¿qué nos dice? Que es el nudo, ¿sí? En el nudo, ¿qué características tiene el nudo? ¿Sí? Y en el desenlace, que sería la última parte de la estructura del cuento, ¿qué características también tiene? ¿Verdad? Bueno, una vez que realizamos este mapa conceptual, vamos a continuar leyendo una imagen en la cual nos habla sobre los subgéneros del cuento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a leer con mucha atención esta imagen sobre los subgéneros del cuento. Primero vamos a empezar leyendo los cuentos fantásticos. Se caracteriza por la irrupción de un elemento anormal en una historia que venía desarrollándose dentro de un marco real. Por ejemplo, tenemos la bruja Oreja Estruja y el tesoro del pirata. Después tenemos también a los cuentos maravillosos, que se caracterizan por la presencia de personajes que no existen en el mundo real y que se perciben como anormales a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, dragones, hadas, brujas, animales, etc. Después también tenemos a los cuentos de ciencia ficción, que se basan en mostrar cómo afectan una comunidad o un personaje. Contienen elementos que son ficticios, que son los que generan suspenso para atrapar a quien lo lee. Por ejemplo, los cuentos de aliens, de ovnis, ¿sí? Luego tenemos a los cuentos de terror, que buscan infundir el miedo en sus lectores, valiéndose de temas que pueden causar dicho efecto, como por ejemplo los cuentos de miedo y las pesadillas. Y después también tenemos otro ejemplo, que es las pesadillas antes de Navidad. Los cuentos realistas son historias que buscan ser creíbles por medio de acontecimientos que se muestran como reales. Los personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes, como por ejemplo el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. También tenemos a los cuentos policiales, en los cuales se narra hechos relacionados con la delincuencia, crímenes y justicia. Bueno, el día de hoy entonces trabajamos con el cuento, ¿sí? ¿Qué era el cuento? Los elementos del cuento, la estructura, ¿sí? Y también vimos cuáles son los subgéneros del cuento, ¿sí?
Una vez que hicimos todo esto, ahora vamos a proceder a revisar la actividad del día, ¿sí? La actividad del día es, elijo un subgénero del cuento y invento un cuento, ¿sí? En la cual van a tener que también tener en cuenta la estructura del cuento. ¿Cuál era la estructura? Recordamos el inicio, el nudo y el desenlace, ¿sí? ¿Sí? Una vez que realicen su trabajo, no se olviden de mandar la foto por WhatsApp, así nosotros tenemos la evidencia de sus actividades, ¿sí? Bueno, no se olviden de cuidarse, ¿sí? De respetar la distancia, de usar el barbijo, de que se tape bien la nariz y la boca. Y bueno, chicos, nos estamos viendo pronto. Besitos. Hasta luego.